Pues hola, el día de hoy amanecí fúrica no, la verdad es que amanecí y me pareció muy entretenido como un post de un resumen muy resumido de un estudio que había surgido sobre la genética o un cambio genético que se había identificado en seres humanos que vivieron hace 8000 años. O sea, verdaderamente yo me da mucha curiosidad cómo es posible que se lleven a cabo tales análisis. Yo no sé nada de este estudio, no leí el estudio original, tampoco vi también que muchas personas estaban comentando que era un estudio muy grande, o sea, que no es como, sino que no sé si llegaba a la forma de ser metaanálisis, no creo, porque para hacer metaanálisis necesitarías demasiados estudios que se hayan hecho de este tipo, pero sí era un estudio grande que abarcaba individuos de diversas partes geográficas, lo cual me llamó mucho la atención. Mm, y eso juntaba dos cosas. Obviamente, o sea, una que es que el cromosoma X, como que el cromosoma Y no había individuos que se habían encontrado de los cuales no había descendencia, o sea, que el cromosoma Y había sido filtrado o algo así. Y que esto coincide con la temporada o la época en la que se descubrió y comenzó a desarrollar la agricultura. Y pues una gran parte del post, obviamente no sabemos específicamente en qué afectó eso directamente a la sociedad o no. Tampoco sabemos en qué consistía un día normal de alguna persona que vivió hace 8000 años, pero tenemos el área de la ciencia, o sí es ciencia, ¿no? O el área de estudio que es la antropología, que se encarga de estudiar este tipo de cosas, ¿no? Em, yo traté de compartir eso con una persona porque me pareció muy curioso, porque creo que eso justamente sería la pieza en el rompecabezas que me falta a mí, porque miren, hay muchas teorías acerca de cómo surgió el machismo, de cómo surgió, no el machismo, concretamente el patriarcado, ¿no? Hay muchas personas que cuestionan que esto es algo que existe. Ok, ese no es el asunto. Espero que tú, a diferencia de la persona con la que traté de platicar en la mañana, sepa tener una discusión basándose en assumptions. ¿Qué quiere decir? O sea, ahorita, por este preciso momento, no me interesa tu opinión acerca de si el patriarcado existe o no existe. Asumamos que si existe, no entremos en discusión. No entremos en discusión con respecto a eso. Entonces, asumiendo que el patriarcado existe, yo sí creo que existe, eh, asumiendo que el patriarcado es algo real, eh, ¿dónde surgió? O sea, ¿por qué surgió? ¿Por qué surgió esta jerarquía? Y este sistema que trae discriminación y consecuencia para todas las personas en el universo, pero principalmente que es que targetea a las mujeres, ¿no? Porque verdaderamente creo que los daños de el patriarcado a los hombres son daños colaterales, pero no, ellos no son el objetivo. Son daños que ellos sufren a consecuencia de los estándares, la discriminación, la violencia que hay en contra de las mujeres, ¿ok? Ok, bueno. ¿Dónde surgió? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, antes se creía o se utilizaba la narrativa de que surgió porque las sociedades pues se dividían, ¿no? O sea, la mujer pues está embarazada y pues tiene que permanecer en casa sin participar en las actividades sociales o económicas. Eh, entonces el hombre, por ejemplo, tenía que salir a cazar, ¿saben?
Entonces el hombre pues desarrolló en sí, evolucionó y desarrolló más fuerza, la mujer pues menos, pero pues ellas tenían el objetivo, el rol de ser madres y ¿no? Que es algo que viene desde las cavernas, no es cierto. Ahorita la teoría más aceptada es que, mira, de primera instancia, porque hay muchos red pill o blue pill o lo que sea que dicen tipo, es que los hombres cazábamos mamuts. Nadie cazaba mamuts, son muy grandes. Necesitaba ser una tribu muy grande y muy poderosa para cazar un mamut, ¿sabes? O sea, sí había caza, pero era caza primordialmente de animales pequeños, animales más parecidos a un conejo que a un mamut. Eso en primer lugar. En segundo lugar, participaba todo mundo porque la estructura era muy diferente. No, al no existir la agricultura, al ser grupos nómadas, era más una estructura de tribu. Entonces, las personas por ejemplo, no era un niño de la mamá, o sea, todo esto de propiedad y linajes y todo eso, bueno, de propiedad y de familia tradicional, literalmente es algo que nos inventamos. O sea, antes sé que esto también es una teoría, ajá, que es la que a mí me hace sentido. A mí, una persona ignorante que estudió economía, ¿ok? 2 veces y administración. este, entonces, esta persona, ¿qué? Ah, sí, cuando tenían un bebé, era el bebé de la tribu. ¿Y quién cuidaba? No cuidaban las mujeres o los hombres, cuidaban los ancianos de la tribu, ¿sí? Y era un niño que era criado por la tribu. Eh, Después, que fíjense, eso de la genética fue algo que surgió hace poquito. De antes ya existía la teoría antropológica de que con la agricultura, pero a ver, es muy largo y es muy interesante. Con la agricultura viene la propiedad, no nace la propiedad, porque la gente empieza a establecerse, empieza a tener sus casas, que antes no eran casa de mi Juanito, era casa de la tribu, ¿saben? A ver, primero les voy a platicar la teoría antropológica, ¿no? Y después vemos que eso se podría relacionar y de hecho es la pieza que a mí me faltaba, porque a mí me faltaba una pieza a mí. Yo decía, mira, pese a lo que dirán las personas que yo pienso, bueno, X. A ver, ay, es que es muy largo. Bueno, vienen la agricultura. Palabras más, palabras menos. No me sé las teorías específicamente, pero las personas empiezan a tener sus cosas, ¿saben? O sea, como casas que no eran de tribus, sino de las personas, y empiezan a tener como propiedad, ¿saben? Entonces, cuando estas personas querían heredar algo, porque ya era cosa de ellos, no de la tribu, los hombres dijeron, ah, pero yo quiero heredarlo a alguien mío. O sea, yo quiero mantenerlo yo, ¿saben? Entonces lo que hacían era de que se tenían que asegurar de que la cosa fuera heredada por una persona que es ellos, o sea, su descendencia, ¿saben? Incluso en economía así se tratan los individuos, como las familias y las herencias se tratan como un individuo en algunos tipos de modelos, pero bueno. Entonces, esa era la forma o sea, ahí fue donde nació como el sometimiento a la mujer, porque yo como hombre, o sea, yo como mujer, yo estoy segura de quién es mi hijo porque yo lo crié, pero en aquellos tiempos, sin pruebas de paternidad o lo que sea, ¿cómo tú como hombre te podías asegurar de que esa descendencia fuera tuya? Ah, pues asegurándome de que la mujer no esté con nadie más, ¿saben? Entonces ahí es donde viene el comienzo del sometimiento hacia la mujer. Y ya después, pues, se derivan otras cosas, ¿no? Ahí, a mí la pieza que me faltaba era, ¿por qué? O sea, ¿por qué los hombres fueron así? Porque eso hablaría de que intrínsecamente el hombre era egoísta e intrínsecamente era malvado hasta cierto punto, porque ¿por qué yo me sentiría con
con la, o sea, yo, porque yo me sentiría entitled a someterte a ti, ¿saben? O sea, yo desde mi punto de vista, ahí tendría que haber primero egoísmo y después maldad. O sea, esos son dos elementos, tal vez no maldad, pero no sé cómo se le diga esto, pero bueno, con palabras más blandas. Pero bueno, esa es la pieza que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo dije, yo no quiero, o sea, yo me gustaría asumir que el hecho de que son malvados intrínsecamente no es cierto, ¿saben? O sea, yo verdaderamente decía, es que me gustaría que fuera de otra forma, ¿saben? O sea, porque si no, el punto es que no tenemos remedio. Y yo quiero que haya un remedio, ¿saben? O sea, yo quiero que haya una forma en la que todo mundo podamos coexistir. Pero eso fue un deseo mío, ¿no? O sea, esto es lo que dice la teoría, ¿no? Y luego yo cuando la escuché, yo justo le platicaba a mi hermana, le dije, pero a mí me falta una pieza, me falta la pieza de por qué los hombres son intrínsecamente egoístas y malvados como para generar esto, ¿saben? O sea, bueno, otras personas lo podrán justificar como algo evolutivo o como cosa de fuerza, ¿no? O sea, bueno, si a ti, tú como hombre que tenías mayor masa muscular y más fuerza y tú quieres someter a alguien que relativamente tiene menor masa muscular y más fuerza, pues te era más fácil, ¿no? Pero otra vez, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es la razón de que tengan este deseo de sometimiento o lo que sea, ¿saben? Y bueno, ya no me va a dar tiempo aquí, pero en el siguiente, en el estudio que yo vi, sentí que obtuve una respuesta más ligada a una explicación, digamos, algo científica y que no era, es que son malos por naturaleza, ¿saben? Adiós.